Ok, entonces estamos comenzando dentro del módulo de servicios. Lo único sí es, acuérdense que mientras no estemos tranquilos con que todos van a tener bien asignados sus usuarios, por unos cuantos días hasta que hagan unas cuantas órdenes de trabajo, lo que van a hacer ustedes es conectar el add-on manualmente, ¿sí? Ya tenemos un acceso que es dentro del gestión, tenemos add-ons y dentro de add-ons, gestor de add-ons, y ahí tenemos el add-on de gestión, el cual ustedes lo van a poder habilitar. Ustedes solamente van a poder ver el de gestión, no van a poder ver otros add-ons que no les corresponden trabajar. Ok, entonces, ya cuando pasemos a la productiva, ustedes me van a decir cuándo quieren pasar a la productiva. Yo los puedo pasar mañana mismo o los puedo pasar de aquí a una semana. Va a depender de que estén expertos en llamadas de servicio y de que no se nos quedó algo sin parametrizar, porque ya cuando cometemos errores en la productiva son errores que quedan, ¿no? Entonces no vale la pena echar a perder en la productiva, mejor echemos a perder acá. Ok. Tenemos entonces el add-on conectado y ahora sí abrimos la llamada de servicio u orden de trabajo. Ok. Amauris levantó la mano. ¿Quieres decir algo? Sí, buenas. Sí, Juan. Entiendo que lo ideal sería que arranquemos el día primero, porque aquí estamos ya en necesidad. Entonces, el día primero entiendo que sería la opción. Willis, Perfecto. Willis, que como él no tiene audio o no tiene micrófono, perdón, que comente ahí por el chat, pero entiendo que lo ideal sería el día primero, pues lo necesitamos urgentemente. Willy. Willy, si puedes escribir por el chat. Está escribiendo. Perdón. Ok, gracias. Oh, Gracias. no hay problema. Ok. Entonces, el primero estaríamos arrancando y eso significa que a los usuarios para el primero deberían estar entonces habilitados. La anterior reunión, yo les pedí que ustedes verificaran que cuando se conecten les actualice su add-on y si tenían algún problema me lo comenten. Entonces me imagino que todos ya están con su última versión sin problemas, si no me lo hubieran comentado. Si no hubiera sido así, entonces traten de hacerlo mañana y cualquier novedad me mandan un correo o algo. Bueno, vamos a crear entonces una orden de trabajo y lo primero que vamos a hacer es acordarnos que siempre tiene que estar como compra, ¿sí? Eso ya lo habíamos explicado teóricamente. La idea es que podemos darle mantenimiento a nuestros propios equipos a los que hemos comprado, pero si fuéramos una empresa que vende equipos, entonces podríamos darle mantenimiento a los equipos que hemos vendido, ¿sí? Hay una diferencia. Entonces, en este caso, siempre vamos a asegurarnos de que esté en compra. Si no está en compra, el sistema igual me va a alertar, pero generalmente o casi siempre que ustedes abran debería estar así marcado como ahora me salió a mí en compra. Y lo primero que hacemos obviamente es escoger el equipo. ¿Qué diferencia hay entre un mantenimiento preventivo y un correctivo? Es que el correctivo puede ser en cualquier momento, mientras que el preventivo va a ser instruido por ahora por Rosemary manualmente, más adelante será por Rosemary a través del sistema, ¿sí? Que se generan automáticamente las órdenes de trabajo. Pero cuando lo hago manualmente, lo primero que tengo que hacer es seleccionar el equipo, ¿ok? Y en este caso vamos a seleccionar un equipo articulado, por ejemplo. Puede ser un cargador, un camión grúa, cualquiera de ellos. Comencemos con un articulado. Ok. Una vez que salimos de ese campo, que puede ser dándole tab, el sistema llena alguna información complementaria. Perdón, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna pregunta? No.
Ok, sí, sigamos. Perdón, Juan, fui yo que interrumpí, que cambié de conexión. No, no te Disculpe. preocupes. Entonces, una de las primeras cosas que se llena es el recurso al cual pertenece, ¿sí? Vamos a entrar rápidamente a abrir el camión articulado. Si le damos clic a esa flecha amarilla, nos va a abrir el camión. Y vemos que está asignado a un recurso. Antes no lo estaba, ¿ya? Esto lo hemos asignado entre Carlos y yo, con alguna ayuda que nos han dado, que nos dio Willy también en preparar información básica, aunque después hicimos una especie eh, de trabajo interno y entonces tenemos una serie de recursos, ¿ok? Y dependiendo, obviamente para los equipos tienen su propio grupo, entonces tenemos, por ejemplo, camión bomba, cabezote, combustible, etcétera, ¿ya? Esta información no sirve tanto para el mantenimiento, sirve más que nada para clasificar si quisieran algún tipo de reporte, pero eventualmente debería servirle a la gente que está haciendo algún tipo de análisis en proyectos. Entonces ahí tenemos asignado el recurso. Y ese dato nos va a aparecer acá, ¿sí? Desde aquí también podríamos abrir la misma pantalla, que esto también hará nuevo, no porque no existiera esta funcionalidad, sino porque no teníamos recursos antes en el sistema. Ok. Luego tenemos, por ejemplo, aquí, automáticamente el sistema me va a mostrar el orómetro y el odómetro que se ha registrado de alguna manera. Eso lo va a ir alimentando automáticamente. Y ya después vamos a ver cómo vamos a ir registrando esos datos. Por ahora lo que nos interesa es salir con órdenes de trabajo el 1 de enero. Ya después podemos dar un segundo paso de aquí a una semana y empezar a cargar otro tipo de información. Una vez que hemos llenado esa información, lo siguiente en importancia es llenar algo aquí porque si no el sistema no me permite grabar. Entonces, esta es una prueba. Ahí ustedes deberían poner algo más inteligente, ¿no? Y luego, esta subcategorización. Esto que tenemos aquí abajo, que lo pide el sistema de manera estándar, para crear la orden, el sistema al menos me va a exigir que el origen y el tipo de llamada estén puestos, ¿sí? Entonces, el origen, por ahora todos van a ser manuales, porque puede ser manual o puede ser vía programación, ¿ok? Los otros son algunos automáticos que normalmente no los vamos a utilizar. Cuando venga desde una programación, una vez que esté funcionando ese módulo y Rosemary lo haya marcado, esta se va a crear automáticamente y va a estar marcada como programación. Pero por ahora siempre le vamos a poner manual. ¿Por qué? Porque las estamos creando a mano, ¿sí? Y lo segundo que tenemos que llenar es el tipo, si es correctivo o preventivo. Lo normal es que si fuera preventivo, entonces hubiera venido desde la programación y ya vendría marcado como preventivo. Pero como ahora lo estamos haciendo manualmente, entonces ustedes tendrán que identificar si es correctivo o preventivo también de manera manual. ¿Ok? Vamos a escoger preventivo. Si fuera correctivo, esos datos son suficientes para el encabezado en primera instancia, si fuera correctivo. Si fuera preventivo, vamos a necesitar entonces venir a este campo de acá, o sea, colocarnos donde dice mantenimiento tipo y ver qué tipo de mantenimiento le vamos a hacer a este camión. Como vimos antes, cuando definíamos un equipo, teníamos una pestaña en la cual aparecían los diferentes tipos de mantenimiento con los que estábamos trabajando, ¿sí? O sea, son mantenimientos cada cierto tiempo. Y podíamos escoger justamente para visualizar qué tipo de mantenimientos eran esos. Por ejemplo, este de aquí, el 15, que tiene muchos repuestos, ese lo vamos a usar porque me va a interesar poder tener repuestos. Entonces yo selecciono desde acá el 15. Si se fija en el sistema, aunque hay muchos tipos de mantenimiento, solamente me ha desplegado los que le corresponden a este camión, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar el 15. Y claro, una vez que ya está seleccionado, lo podemos abrir y ver todos los datos que tenemos acá, ¿no? Qué recursos se van a necesitar, instrucciones, etcétera. Los repuestos que se van a requerir. Ok. Entonces, con eso ya estamos bastante más ordenados en nuestra información para dar inicio a nuestro trabajo. Sin embargo,
Para fines de reporting, por ahora no se los va a pedir, pero sí cuando quieran cerrar una llamada. Fíjense que cuando abrimos una orden de trabajo aparece abierta, ¿sí? Pero en algún momento tenemos que cerrarla y cuando la vayamos a cerrar el sistema sí me va a pedir que complete esta información porque de alguna manera queremos tener información de las reparaciones que se han hecho por tipo de problema y por subtipo de problema. Esto ustedes tenían que haber elaborado alguna lista, pero no la tenemos todavía, entonces podemos hacer más adelante. Yo definí, por ejemplo, problema eléctrico, problema mecánico y podríamos abrir esta pestaña y agregar más tipos de problema. ¿Les parece que esto empecemos a alimentar y designemos a un responsable o lo dejamos por ahora abierto para que más adelante se implemente? Ustedes comenten un momentito si quieren por WhatsApp, no WhatsApp sino por el chat o verbalmente. Eso porque la abierto y lo alimentan. A medida que se Pero- vayan haciendo los trabajos. Pero deberíamos, a ver, esto no debería alimentarse por cada uno, porque fíjense que esta es una categorización que le va a servir a la empresa. Entonces, si dejamos que sea el criterio de cada uno, puede ser que, por ejemplo, esta lista empiece a crecer mucho, porque cada uno va a tener la necesidad de seguir aumentando y aumentando, pero además podría ser que se repitan inclusive en algunos casos algunos tipos de problemas, ¿sí? Por ejemplo, yo ponga un problema X y más abajo otro de ustedes le ponga algo parecido porque no lo encontró. Entonces, por ese motivo no vale la pena que sea cualquiera, sino que designen a alguien para que ese alguien se haga cargo de este llenado. Entonces, ¿quién podría ser la persona que se haga cargo de esto? Bueno, Willy también tiene una lista de trabajo en específico que cuando se cerraban las órdenes se usaba eso. Él puede pasarle esa lista. Hay otra cosa que son estas soluciones. A ver, por ejemplo, este detalle. Porque regularmente en mantenimiento se usaría tipo de problema. El problema sería el mantenimiento, nada más. En correctivo que varía mucho. Juan, pero yo no te escucho. Hola, buenas. Dímelo. Bueno, yo voy bien. Perdón. Déjale Perdón, Windows. perdón, ahora sí. Déjale Ok. Windows 11, sí, exacto. Tú no me tienes que ponerle Wi-Fi ya. Eh, Me la baja porque tengo un entrenamiento. Oye, y perdona. Exacto, sí. Exacto. ¿Ya terminaste? Perdóname. Sí, yo creo que lo que pueden hacer es ponerle mute cuando tengan una conversación interna. Lo que yo estaba comentando hace un rato, y claro, no me escucharon, es esta información es más que nada para categorizar a nivel de reportes el tipo de problema, por ejemplo, problema eléctrico, mecánico. Esto yo muy rápidamente lo hice, no creo que sea tan complicado que le hagan una pequeña lista y después subproblemas también. ¿Por qué? Porque para especificar cosas propias de este orden de trabajo tenemos ya las diferentes pestañas y las vamos a ir mirando, ¿ok? Por ejemplo, cuando comenzamos a registrar la orden de trabajo, tenemos aquí toda una pestaña en la cual podemos escribir todo lo que yo quiera escribir como problema. Es decir, aquí está la descripción de todo lo que
el motivo por el cual yo estoy haciendo este mantenimiento, si es que fuera correctivo sobre todo. Si es que es un mantenimiento preventivo, no va a haber mucho que comentar en esta parte inicial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que es por mantenimiento preventivo. Si fuera correctivo, en cambio, ahí sí podemos relatar mucho de lo que se está realizando, del motivo por el cual se está haciendo este trabajo. Por otro lado, cuando yo ya terminé de hacer el trabajo, tengo un área también muy grande donde puedo escribir textualmente todo lo que le hice como solución. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos dos lugares, uno para describir el problema y otro para describir la solución, con todo el texto que querramos, es decir, ponerle tanta explicación como querramos darle para esta llamada de trabajo específicamente, solamente para este problema en particular. Adicionalmente, si quisiéramos ir categorizando los tipos de problemas, dentro de las soluciones, ya habíamos visto la vez pasada que nosotros podríamos seleccionar de una base en la cual ya hubieran definido algo, o que eventualmente nosotros podíamos crear una nueva, y aquí sí tenías justamente la posibilidad de crear todo lo que tú quisieras, ¿sí? Describir, por ejemplo, cuál es la causa por la cual tuve que hacer esta reparación, algún comentario, qué síntomas presentaba, cómo lo solucioné, etcétera, ¿sí? Entonces, hay esta base de datos, que de hecho se la puede abrir desde acá también. Esta es la base de datos de soluciones, que esto está diseñado justamente para lo que decían hace un ratito, es decir, todo lo que yo voy anotando cuando se soluciona algo, lo voy registrando en esta base de conocimientos. En resumen, entonces, tenemos mucho texto mucho texto para describir el problema, tenemos mucho texto para describir la solución, y adicionalmente tenemos la posibilidad de ir agregando todos los comentarios y soluciones de manera codificada o grabada, digamos, particionada de las diferentes soluciones que he encontrado. Por lo tanto, querer poner en estas áreas que sirven más que nada para filtrados de reportes y cosas por el estilo, la descripción del problema no tiene mucho sentido, ¿no? Porque tú ya tienes muchos lugares donde describes muchas cosas, tanto los orígenes como las soluciones, como las resoluciones como las soluciones. Entonces, realmente esto de aquí debería servir, ¿sí?, más que nada para categorizar el tipo de llamada, pero con un criterio que sea un criterio predefinido, que lo arme Willy, Rosemary o cualquiera de los técnicos, pero que no sea un tema que se vaya llenando así aleatoriamente, sino que se predefina para que yo vaya seleccionando de esa lista y simplemente marque de las que se han escogido, cuál es la que más se aproxima a lo que quiero hacer. Si quiero escribir mucho más, ya han visto que pueden expresarse mucho, tanto aquí, como aquí, como aquí, para sus comentarios adicionales. Hecha esa explicación, entonces, creo que queda claro que lo ideal es tener un detalle y me gustaría, si es que lo vamos a llenar ahora, que escojamos quién lo va a hacer, porque la vez pasada quedamos en eso. Es decir, yo les dije, ustedes definan, vean quién va a hacer esto, pero háganse cargo de armar estas listas. Y lo conversamos algunas cuantas veces, pero no logramos avanzar. Es decir, como no lo asignamos a nadie, entonces nadie quedó asignado. Entonces ahí quizás yo les sugiero lo siguiente. Como este es un tema que va a depender de la carga de trabajo que tengan, yo lo que voy a hacer es dejar constatado en este video que sea Willy el que defina quién lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. ¿Sí? Entonces tú, Willy, puedes analizar y decir, bueno, yo creo que sea Rosemary, por ejemplo. Y charlas con Rosemary y que queden en que esta lista esté para dentro de 3 semanas porque hay mucho trabajo. O no lo voy a hacer todavía porque no me interesa hasta dentro de 6 meses. Pero si quisiera que quede a cargo de alguien, entonces me gustaría que quede a cargo de Willy para que Willy decida quiénes lo van a hacer, quién lo va a hacer y en qué momento. ¿Ya? Entonces, por ahora, como el sistema igual me va a exigir algo, entonces le llenamos lo que esté disponible, cualquiera que esté ahí. Ok. Cuando abrimos una orden de trabajo, el sistema pone una fecha de creación del documento, ¿sí? Esta es la fecha en la cual nosotros vamos a crear esta orden de trabajo. Por lo tanto, una vez que ya hemos llenado, está bien, los problemas los tenemos definidos, la asignaré. Perfecto, excelente, Willy, mucho mejor.
Entonces Willy comenta que ya lo tienen predefinido, así que es súper con eso. Bueno, entonces, cuando ya tenemos avanzado todo esto, simplemente nos fijamos que tenemos una fecha de creación, pero todavía no tenemos una fecha de cierre. Si queremos, además, le podemos poner la hora. Esta estaba en 3:28, que es a la hora que iniciamos con esta pantalla. Si queremos, le podemos cambiar a la hora que vamos a grabar exactamente o lo dejamos ahí. ¿Sí? Bueno, entonces, una vez que hemos llenado eso, le damos crear y nos vamos hasta la última. Vamos a acordarnos de lo siguiente. Estas flechitas de aquí me permiten navegar. Puedo ir a la anterior, y así sucesivamente. O puedo ir hasta la primera, o puedo ir hasta la última. ¿Ok? Fíjense que, además, la vez pasada hablamos sobre esto. Tenemos dos números. Tenemos este número de la derecha, que es un correlativo que lo podemos administrar bastante bien. Podemos crearle varias series, en fin. Por ahora lo vamos a dejar en un correlativo. Pero aquí tenemos uno que no necesariamente va a ir saltando de uno en uno. Sin embargo, este numerito es muy importante porque es a través de este número que el sistema puede encadenar este documento desde algún otro lugar. Ya cuando les vaya a mostrar yo en alguna pantalla que yo quiero navegar a la orden de trabajo, ahí se van a dar cuenta que en realidad el número importante había sido este de acá. Cuando hablamos de navegar, me refiero a esto de acá, ¿no? Esta flechita. Si yo le doy clic, lo que va a hacer es abrirme un equipo, ¿no es cierto? He navegado a un equipo. Si le doy clic aquí, voy a navegar a un mantenimiento tipo. Entonces, hay otras pantallas desde las cuales yo puedo navegar a esta orden de trabajo, pero ahí cuando ustedes vean, en realidad este es el número que va a estar dentro de la flechita, ¿sí? Entonces, en general, aunque este es el que voy a manejar seguramente en reportes porque yo lo puedo acomodar y darle series, etcétera, el que me sirve para navegar es este de acá. Ahora yo puedo buscar un documento por cualquiera de los dos números. Si yo me acuerdo digamos, quiero buscar el documento 3, entonces le puedo poner el 3 acá. O si quiero buscar el 11, porque es el que me acuerdo, cualquiera de las dos el sistema me va a aceptar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a la llamada y le digo, quiero buscar, por ejemplo, el documento, el 2. Le pongo 2, ya me buscó el 2. Pero fíjense que ese 2 en realidad con este numerador había sido el 6. Como les digo, no guarda correlatividad porque por fines de optimización, SAP le pone el número que él quiere, ¿sí? O sea, no nos sirve para que sea ordenado. Este de aquí arriba siempre va a estar correlativo, uno detrás de otro va a ir navegando. O sea, el 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Este va a estar totalmente desordenado. Pero para que no le llame la atención, este es el que va a usar SAP para los links. Ok. Entonces, vamos al último documento, que es el que estamos creando. Y por ahora me voy a detener ahí. Lo que hemos hecho es crear un documento de la manera más básica, es decir, lo que hemos hecho es seleccionar el camión, el tipo de mantenimiento. Hemos escogido algunos temas aquí adicionales y nos hemos fijado en qué fecha y hora se ha creado. ¿Ok? Se ha creado además como abierto. Y le hemos dado crear y listo. El primer tema entonces es la creación, es así de fácil, digamos. Hasta este punto, ¿tienen algún comentario? ¿Pregunta más que comentario? ¿Dudas? Ok, voy a continuar. Lo siguiente que deberíamos hacer es entonces empezar ya a operar. Y al operar, ¿qué cosas hacemos? Quizás una de las cosas que también corresponde hacer al principio es en esta pestaña de comentarios describir el problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para que quede bien documentado. Entonces aquí explicamos sobre todo los correctivos, como les dije. Este que es preventivo no tengo que explicar mucho porque en realidad este es, bueno, ya cumplió
su ciclo de mantenimiento desde el anterior y por eso le toca. He escrito cualquier cosa. ¿Sí? Podría no haber escrito nada, pero bueno. Entonces he escrito cualquier texto. Sin embargo, si en vez de ser preventivo fuera correctivo, primero que no voy a tener aquí un mantenimiento tipo. ¿Por qué? Porque el mantenimiento correctivo yo no necesito ver qué tareas tengo que realizar y qué repuestos voy a usar. Yo lo que tengo que hacer es inspeccionar el equipo, darme cuenta de cuál es el problema, hacer un diagnóstico y ahí empezar a ver qué voy a comparar, qué voy a mandar a reparar, qué tengo que hacer, tornear o soldar. Entonces, eso no está asociado a un mantenimiento tipo. El mantenimiento tipo, acuérdense que claramente me decía, tienes que cambiar el aceite, tienes que cambiar el filtro, tienes que cambiar esto otro. Pero en este caso, que es un mantenimiento correctivo, no necesito una lista. Yo lo que tengo que hacer es lo que mi criterio indique. Okay. Entonces, en el preventivo, como les decía, aquí no tengo que llenar mucho tampoco. Ya cuando estamos trabajando, bueno, cada que hago un cambio o que el sistema detecta que debe hacer un cambio en pantalla, me va a poner esto en modo de actualizar. Como si yo cada cierto tiempo actualizaré para saber que se está grabando la información. Lo siguiente que tengo que hacer son dos cosas, y es empezar a registrar los consumos. Por ejemplo, ¿qué es una de las cosas que consumo bastante? Es hora hombre. Ustedes vean si desde el principio van a empezar a registrar las horas utilizadas o si lo van a hacer en una segunda etapa. Pero si lo van a hacer desde el principio, acordémonos cómo funcionaba esto, ¿sí? Lo que hacíamos era, le dábamos tab y el sistema lo que iba a registrar es las personas que estaban marcadas como técnicos. Entonces, aquí le pediré a Willy nuevamente que me confirmen como propuestos del personal técnico. La vez pasada ya teníamos una lista y la dejamos marcada, pero ahora parte de esas personas ya no están en el sistema y más bien hay alguno que otro nuevo. Entonces, yo podría anotar a Nelson, Merlin, Rosemary, Willy, y creo que como técnicos no me falta ninguno, ¿cierto? Esos son los que deberían figurar como encargados, porque aunque está Maurice y Carlos, pero ellos no van a trabajar con ese mantenimiento. Entonces, si están de acuerdo, a esos 4 yo los voy a marcar para que sean desplegados en esta lista, ¿sí? Para que yo pueda seleccionar uno de ellos como técnico que va a trabajar en esto. Si ustedes creen que se necesita alguien más, entonces me lo mandan por correo, por favor. Por ahora, yo voy a suponer entonces que vamos a marcar justamente a las personas que acabo de comentar. Y le doy a actualizar. Con esto yo ya sé que esta orden de trabajo está asignada a Nelson, ¿sí? Él es el que está asignado a esta orden de trabajo. Sin embargo, si yo quisiera empezar a registrar las horas en que trabaja Nelson, entonces acuérdense que yo tenía este botón de acá, que lo que hacía era insertarme una línea con la fecha y si es que esto va a demorar muchos días, entonces quizás poner que hoy día él trabajó 2 horas, ¿ok? El sistema me puso 2 porque parece que Nelson ya está en otras órdenes de trabajo y como solamente puede trabajar 8 horas al día, por decir algo, entonces él me está advirtiendo que no debería asignarlo. Pero bueno, por ahora no nos preocupemos por esa llamada, ¿sí? Si le damos 1 hora, yo creo que igual me va a alertar, ¿sí? Porque ya debo estar excedido en algunas otras órdenes. Perfecto. Entonces, le digo que va a trabajar 1 hora. Y eso fue hoy día y le pongo cualquier comentario que hizo cualquier tarea. ¿Ok? Y le doy a actualizar. Si mañana va a continuar Nelson, entonces vuelvo a agregar otra línea y ya con la fecha de mañana, obviamente, porque no tendría sentido el mismo día. Bueno, quizás el mismo día podría registrar 2 veces porque trabajó en la mañana y en la tarde. Yo me imagino que con 1 vez al día es suficiente para registrar, ¿ya? Y aquí le pongo que trabajó 3 horas. Fíjense que como mañana, el 27, no tiene asignado, no me ha salido ninguna llamada, no me ha puesto nada en rojo porque parece que mañana va a estar libre. Ok, y así seguimos. ¿Qué pasa si es que además
voy a necesitar el apoyo de otro técnico mañana mismo, pero solo por un rato. Entonces, podría escoger al otro técnico, ok, voy a actualizar y le asigno ahí abajo para que esté también el mismo 27, haga algunas tareas de mantenimiento. Okay. O de repente ya para pasado mañana le asigno a otro técnico y de ahí en adelante ya va a ser otra persona. Entonces, habrá muchas líneas si es que este mantenimiento me hubiera tomado varios días. Entonces, la manera en que opera esto es esta, es decir, yo le asigno a una persona que es el dueño en ese momento de la orden de trabajo, ¿ok? Y lo puedo dejar ahí, pero si quisiera saber además cuántas horas le ha dedicado a esta orden de trabajo, yo lo puedo ir insertando con este botón que está aquí abajo que dice técnico, asignación de técnico, entonces puedo ir insertando líneas en las cuales voy a ir poniendo las horas que él ha ido trabajando. Si además esta orden va a ser compartida, entonces, por ejemplo, en este caso, el mismo día, fíjense, dos personas distintas trabajaron sobre la misma orden, pero podría ser que más bien desde el 29 o desde el 28 ya fue una tercera persona la que se hizo cargo y entonces vendrán puro líneas con la otra persona para el registro de sus tiempos. ¿Ok? El comentario simplemente es para, por ejemplo, aquí hay un tiempo perdido, ¿ya? El tiempo perdido yo lo puedo notar en el siguiente caso. Mira, aquí Nelson va a trabajar 3 horas, pero a mí me gustaría tener un dato de que estuve 1 hora recibiendo propuestos de almacén. Va a depender de ustedes qué tanto detalle quieren registrar, ¿ya? Mientras más información es mejor, porque así obviamente tú puedes sacar después sumatorios de tiempos y ver cuánto tiempo se consumió cada técnico, pero además de ese tiempo, cuánto lo dedicó a tareas complementarias que se consideran no tiempo perdido, sino que son complementarias en otra actividad que no ha sido productiva, y así, ¿ok? Entonces, de esa forma es que vamos a ir llenando las órdenes de trabajo. ¿Hasta aquí les queda alguna duda? Yo Ok. pregunto, Sí. ¿esas horas que van a presentarse se van a contabilizar de acuerdo al salario del técnico? No. Estas horas son las horas que se están utilizando. Son independientes, no tienen nada que ver con las horas que uno pueda registrar en Esas el son las, módulo de nómina. esas son las horas costo del equipo. Exacto. Son las horas que le estás dedicando, porque puede ser que el técnico haya estado, digamos, las 8 horas en la oficina, o sea, en la empresa, pero de esas 8 horas ha estado solamente 3 horas dedicada a esta orden de trabajo y las otras ha estado de repente preparando un informe o ha estado haciendo otro tipo de tareas, ¿sí? O tuvo que salir a comprar. Justo hombre en el equipo, dedicado Eh, al equipo. Exactamente, sí. Esta es una buena aclaración. Y esas horas, entonces, luego yo la puedo distribuir como costo a ese equipo para yo tener Exactamente. qué me costó repararlo. Okay. Exactamente. De esto es que podemos sacar reportes y totalizarlos para ver cómo nosotros los reflejamos en cuanto a costo. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno. ¿Qué otra cosa consumimos? Bueno, ya hemos dicho que vamos a tener comentarios, que vamos a ir registrando en los correctivos muchas cosas, si no, no. En operaciones no vamos a registrar nada. Sí, Juan, sí. una pregunta. Estaba levantando la mano ahí, pero no me checaste. En eso que Carlos te preguntó sobre la hora costo técnico equipo. Él te preguntó que luego la podía distribuir. Yo no veo ahí los centros de distribución de costos. ¿Dónde se No, aplicaría? porque este no es un documento. Primero que esa no es una tarea que se hace automáticamente, es decir, las órdenes de trabajo desde el punto de mantenimiento, lo único que absorben son costos directos, ¿ya?
Y los costos directos se generan a partir de los movimientos de inventario, que es justo lo que vamos a empezar a ver ahora. Es decir, Ok. que repuestos se han cargado. O Sí, que... pero un Sí, dime. segundito. Lo que pasa es que él te preguntó, o sea, que luego, o sea, esas horas que le está dedicando el técnico al equipo, se le puede cargar al equipo. Entonces, esas horas, ¿cómo lo haría él? ¿A través de una entrada de diario? ¿Cómo él cargaría esas horas? Porque no vi centro de distribución ahí. Carlos, Primero, antes que nada, yo comenté que a través de un reporte se puede obtener esa información justamente y después ver qué tratamiento se le da. Por ejemplo, muchas veces el costo tú no lo cargas directamente a un equipo porque si es un técnico al cual tú le estás pagando un salario, como este no es un costo de ventas ni nada por el estilo, tú en realidad le estás cargando el costo a toda la planta, es decir, porque tú no le pagas al técnico en función a la cantidad de horas que ha insumido. Tú trabaje o no trabaje en un mantenimiento, él va a tener que cargarle el total del gasto a el área de mantenimiento. Entonces, desde el punto de vista contable, cuando salga la nómina, el 100% del salario de Nelson va a estar cargado al departamento de mantenimiento, no va a estar asignado a una orden de costo particular. Sin embargo, lo que sí tú puedes hacer es que a través de un reporte tú puedes sacar la historia de los costos que ha tenido un equipo de trabajo, pero esos costos no son contables porque tú no haces asientos contables por un equipo. Tú haces asientos contables por un departamento, por la nómina de fin de mes para todo el departamento de mantenimiento como centro de costos. ¿Sí? O sea, tu centro de costo va a ser justamente ese centro de costos. Tú podrías incluso en la nómina asignar como centro de costos, supongamos que pudiéramos crear los equipos, sin embargo, tendrías tú que manualmente distribuir equipo por equipo la cantidad de horas que se han generado, porque el módulo, porque la nómina te paga tu salario completo, no te paga por horas nada más de las que se han utilizado. ¿Ok? Entonces, el costo tú lo puedes obtener a través de reportes. Es un costo que no es contable, porque contablemente se refleja la nómina total, pero sí te sirve para evaluar a nivel de reportería el costo acumulado que tú tienes de un equipo. perfecto. ¿Qué pasa en cambio con los repuestos? Perdón. Hay otro tipo de operaciones que esas sí tienen un concepto contable y que sí se las puedes cargar porque son adicionales, ¿ok? Y porque esas no están en la nómina, por ejemplo. Y tiene que ver con estos documentos relacionados. ¿Qué cosas yo puedo hacer acá? Por ejemplo, yo podría cargarle los repuestos. Ese es uno de los primeros ejercicios que vamos a hacer. Entonces, para que vean cómo he operado, lo que voy a hacer es esto. En esta pantalla que dice documentos relacionados, van a estar todos aquellos documentos de Business One que podrían afectar, y estos sí afectan a la contabilidad también, el impacto contable que está teniendo este equipo en particular. Entonces, ajusté información detallada y me muestra dos áreas, ¿ya? En un área me va a mostrar ítems inventariables y en otro me va a mostrar ítems no inventariables. ¿Sí? Porque algunos son repuestos, pero algunos serán servicios que he tenido que pagar por fuera, cantidad facturada. Entonces, por ejemplo, lo que yo tengo aquí es, voy a ponerle todos de una vez, y yo podría cargarle a este ítem documentos de compra, ¿sí? La parte de ventas está más diseñada para cuando yo he vendido a un cliente, qué cosas adicionales le estoy facturando a ese cliente por este mantenimiento. Por lo tanto, si se fijan, aquí tenemos documentos deudores, acreedores y todos. Entonces, yo estoy poniendo todos porque si pongo solamente deudores, me va a dejar solamente los de la venta y transferencias. Y si pongo acreedores, me va a dejar solamente los de acreedores. Yo la verdad es que necesito todos los de acreedores más justamente las transferencias. Yo no sé por qué, bueno, como está orientado a la venta de repente originalmente, por eso es que decidió que las transferencias sí también aparecieran junto con los documentos deudores. Pero como los acreedores solamente me aparecen estos y yo necesito también transferencia al técnico y devolución del técnico, voy a escoger todos, ¿ya? Pero de estos voy a utilizar
los que están aquí a la derecha más estos que están aquí. Los que más voy a utilizar en realidad van a ser estos, porque los otros yo creo que, que los va a utilizar quizás Rosemary y Willy, ¿ya? O quizás también ustedes, pero en realidad más que nada va a ser esta parte, que es transferido al técnico. Cuando yo le doy transferido al técnico, lo que va a hacer el sistema es en realidad crearme o abrirme un documento en blanco, pero de... Okay. Eso que ha hecho esa pantallita es que me ha pedido la tasa de cambio. Normalmente todos los días en Malespín, en la mañanita, la gente en contabilidad ya le pone la tasa, así que nunca les va a pedir a ustedes, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el módulo? Me abre un traspaso, ¿ok? Todo lo que tiene que ver aquí, que es el socio de negocios, lo vamos a descartar, porque esto solamente se utiliza si es que estuviera yo dándole mantenimiento a equipos que yo he vendido, y entonces aquí lo que me aparecería es el cliente al cual yo le he vendido y al cual le estoy haciendo un trabajo de mantenimiento porque le quiero cobrar después. Pero en nuestro caso, esta área la vamos a descartar, no la consideramos. El sistema automáticamente lo que ha hecho es lo siguiente. Ha puesto el código del empleado, digamos que es el que está ligado en ese momento a la orden de trabajo, pero lo más importante es que me ha puesto el número de orden de trabajo, que es el número 11. Fíjense aquí atrás, ¿alcanzan a ver el número 11? Lo que yo les decía es que cuando tenemos un link y queremos abrir, por ejemplo, desde cualquier documento, un documento de orden de trabajo, el número que va a aparecer aquí no va a ser este 5, sino que va a ser este 11. ¿Ya? Entonces, para que no nos confunda, les he explicado eso. El número de link siempre va a ser este número que aparece aquí más abajo, que es un número interno, que lo va administrando SAP, y por eso es que es a través de eso que se encadena. Entonces, me va a aparecer automáticamente esta relación a esa orden de trabajo. Entonces, aunque este documento de traspaso en este momento está totalmente independiente, es decir, no en ningún lugar dice nada particular, este dato es el que nos está indicando que sí está relacionado a una orden de trabajo específica y no es un traspaso cualquiera de inventarios, digamos. Bueno, cuando tengo esta relación, tengo algunas facilidades. Tengo un botón aquí abajo. Este botón me permite seleccionar dos cosas. Cuando yo le doy un clic a la flechita negra, me permite que yo seleccione los datos que están relacionados a un programa o los datos que están relacionados a un orden de trabajo. Cuando ya estemos trabajando con planes, con programas, además el sistema va a crear aquí, le va a agregar un número de alguna programación. O sea, cuando Rosemary vaya a crear, digamos, una programación, al crear el traspaso automáticamente va a aparecer aquí ese número de programación, ¿ya? Pero por ahora, como no estamos trabajando con programaciones, entonces no vamos a usar la opción programa de este botón, sino que vamos a usar la opción orden de trabajo. Cuando está en opción orden de trabajo este botón y lo ajusto, lo que va a hacer el sistema es jalarme una serie de artículos, ¿ok? Todos estos artículos son aquellos que el sistema ha visto que necesito de acuerdo al mantenimiento tipo que estoy haciendo en este momento a este equipo, ¿no? Esta llamada orden de trabajo, esta llamada de servicio orden de trabajo estaba asociada a un equipo, pero también estaba asociada a un tipo de mantenimiento, que era este número 15. Si ustedes se acuerdan, yo dije voy a escoger este 15 porque tenía muchos renglones, muchas líneas, y efectivamente aquí vemos que hay muchas líneas. Un par de trucos que les sirve en cualquier pantalla, que nos va a ayudar un poquito ahora, es cuando no me quedan muy claras las columnas porque se están solapando entre sí, bueno, yo podría darle un clic, que a veces no es tan fácil ubicar el lugar exacto y mover manualmente, ¿sí? Por eso ya se ha movido manualmente se ha ensanchado. Y así tendría que ser uno por uno con cada uno. Si vengo a la opción, si voy aquí a la opción de visualizar y le digo encajar ancho de columna, él me va a distribuir automáticamente de acuerdo a cómo va a quedar bien para que lo pueda visualizar. Y eso pasa en todas las pantallas, ¿sí? En las de inventarios, en los pedidos de compras, o sea, todas las que ustedes van a manejar, funciona eso de la misma forma. Y entonces tenemos aquí algunos datos, ¿ok?
Entre esos está el código del equipo, por ejemplo, al cual estamos sacando. Entonces, si se fijan, ya sabemos que este equipo CA06 va a consumir todos estos repuestos. Entonces, ya de esa manera voy a tener una relación directa de qué repuestos le he estado cargando a un equipo particular, y a través de este número también voy a saber qué repuestos le he cargado a una orden de trabajo particular. El otro mini truco, que quizás ya lo conocen, es que cuando tengo aquí más del espacio que yo puedo visualizar, entonces tengo esta barrita que me permite moverme. Pero si fueran muchos y me resulta incómodo, esta flecha azul que está aquí arriba encima, si yo le doy un clic, lo que va a hacer es abrirme esa área de desplazamiento y va a ocupar toda la pantalla. ¿Sí? Entonces así es más fácil visualizar. Si yo tuviera muchos ítems, muchos repuestos, es más fácil poderlos ver de esta forma. Y cuando ya he terminado de ver, nuevamente le doy clic a la flecha celeste que ahora está invertida y se achica. ¿Ok? Ahí le voy a dar crear, pero vamos a tener la siguiente convención. Lo que hemos conversado la vez pasada es lo siguiente. Y esto vamos a ver si lo confirmamos ahora. ¿Ok? La vez pasada habíamos definido un almacén que era el almacén de repuestos. Ya, teníamos un almacén principal del cual íbamos a sacar los repuestos, y esto lo íbamos a enviar al almacén de taller. ¿Ok? Entonces, si se fijan, a nivel de las líneas también ya me ha modificado el sistema. ¿De qué almacén voy a sacar y a qué almacén estoy llevando los repuestos? Le voy a restar a este y le voy a sumar a este. Pregunto, y quizás este es más para Carlos, pero también para Willy, ¿se mantienen esos almacenes o vamos a cambiar los almacenes con los que vamos a trabajar? Porque este almacén de taller es un pseudo almacén. Lo que habíamos dicho la vez pasada es lo siguiente. El sistema no me permite hacer salidas directamente. Si ustedes se fijan entre los documentos que teníamos, solamente puedo hacer traspasos entre almacén. ¿Por qué? Porque está diseñado para que yo saque del almacén principal o del almacén de repuestos o del almacén que corresponda y lo lleve a un almacén virtual, que es el almacén de taller, que puede ser virtual o puede ser físico. Entonces, lo que estoy haciendo es llevarlo al taller. ¿Ok? Con eso ya lo he dado de baja del inventario, pero todavía no lo he dado de baja del inventario total, sino que se ha ido al taller directamente. Ya en una segunda etapa, cada fin de día o cuando corresponda, entonces hay que... ahí sí vamos a hacer una salida desde el almacén taller para el costo. ¿Okay? Willy dice que debería mantenerse estos dos almacenes porque a veces hay que hacer devolución del taller también. Entonces, Sí. ¿estamos de acuerdo que son el 1 y el 2? Sí, claro. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera devolver en vez de enviar? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Y digo, devuelto por el técnico, lo que decía Willy hace un rato. ¿Ya? Vamos a hacer una devolución. Yo creo que esto está todavía en desarrollo y espero que en alguna versión pronta ya aparezca esto corregido. Pero por ahora, cualquiera de las dos opciones lo que hace es abrir el mismo documento de la misma forma. En ambos casos me pone 0101 y soy yo el que tiene que decidir que ahora, en vez de hacer del 01 al 02, aquí voy a escoger el 02 y lo voy a mandar al 01, ¿ya? Y en este caso, bueno, aquí sí ya tendré que poner manualmente qué artículos voy a devolver, porque aunque podría utilizar el mismo botón de acá para rellenar todos, si quisiera devolver todo, pero seguramente en este caso lo que voy a hacer es solamente uno que otro ítem que me sobró devolver, ¿no? Los demás, y esto ya lo tengo que llenar manualmente. Ok. Antes de continuar con esto, entonces lo que voy a hacer es ver si tengo un documento anterior. Este de aquí ya lo había creado antes justamente para mostrarlo como ejemplo, ¿ya? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque muchas veces, dependiendo del stock que tenga,
cuando preparo una presentación, trato de no crear documentos porque a veces creo y después ya no puedo hacer otro ejercicio más porque me voy a quedar sin stock, por ejemplo, y entonces tengo que perder tiempo armando la información. Pero bueno, si se fijan, en esta pestaña, sí, normalmente la voy a ver así, pero si le pongo aquí un check, me va a mostrar los movimientos de inventario. Voy a hacer el truquito de encajar el ancho de columna. Y lo que me muestra es que para este documento, por ejemplo, yo ya creé un traslado, traspaso, si abro, veo que efectivamente del 01 al 02 hice un traspaso de todos estos repuestos. ¿Ok? Pero además él me muestra, para que yo no tenga que abrir, él me muestra cuáles son los artículos. Y entonces aquí puedo ver uno por uno los repuestos que he traspasado a esta orden de trabajo. Entonces ya esta orden de trabajo tiene consumidas estas cantidades de insumos. Están cargadas ya para esta orden de trabajo. Desde el punto de vista contable, simplemente se ha hecho un traspaso, o sea, no le ha cargado porque no existe un analítico o un auxiliar que sea el equipo. Eso va a seguir siendo a nivel de reportería, ¿sí? Pero sí hay una salida que está cargada, una cuenta que seguramente va a ser de mantenimiento porque la hemos generado desde el almacén de mantenimiento. ¿Ok? Puedo ir generando de esta manera varios movimientos, ¿okay? Que en algunos casos va a ser de ida y en otros casos va a ser de vuelta. Es decir, en algunos casos yo voy a devolver producto y en otros casos lo que voy a hacer es sacar producto y eso lo puedo hacer varias veces. ¿Ya? O sea, esto puede ir creciendo múltiples veces. Aparte del inventario, sin embargo, también tenemos la posibilidad de definir otro tipo de documentos. Habíamos visto hace un rato que si yo marcaba, en este caso no voy a marcar, no necesito marcar todos porque ya están habilitados estos de acá. Por ejemplo, yo podría tener una factura de un suplidor, ¿ya? Que la podría crear desde acá. Ahora, ahí ustedes coméntenme cómo lo vamos a manejar, porque cuando se hace una compra, en este caso lo más probable es que no sea una compra de repuestos, porque lo que correspondería sería que desde el proceso normal se haga una solicitud de compras al área correspondiente, compras, haga la compra y cuando ya esté en el almacén ustedes hagan un traspaso directamente al mantenimiento del equipo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si es que, por ejemplo, yo quiero hacer, no sé, quiero hacerle contratar perdón, no sé, seleccionar algún suplidor X? Es una ferretería. Bueno, digamos que esta ferretería hace trabajos. Y lo que yo quiero cargarle es un servicio, no una compra de un artículo, sino un servicio. Por ejemplo, torneado de, no sé, alguna pieza o calibrado de un disco de freno, en fin, torneado de pieza X. ¿Ok? Que eso me ha costado 6.000, por decir algo. Este tipo de documentos, por eso decía que esta quizás es una pregunta más para Carlos y eventualmente Willy. ¿Este tipo de facturas las va a poder registrar la gente en mantenimiento o las registramos nomás en compras y lo que se puede hacer en mantenimiento es asociarla después? Mantenimiento solo puede asociar esa factura porque esa factura tiene unos temas fiscales que ellos no manejarían, como el tema de retenciones, impuestos y demás familiares. Perfecto. Ok. En ese caso, entonces, lo que tenemos es la posibilidad de justamente asociarle una factura. Ok. Para lo cual, lo que vamos a hacer es decirle al sistema que me busque la factura que quiero asociar. Quizás tenga el número, no sé. Vamos a buscar cualquier número, por decirlo. Ok. Y
Con esto ya la vamos a asociar. Y si se fijan, aquí abajo ya quedó asociada esa factura, que era una factura X. Yo escogí una factura cualquiera, ¿ya? Entonces, de esa manera queda asociada ahí esa factura, que ha sido una factura de gastos también. De esa forma vamos a ir registrando todos los consumos de inventarios y también los consumos de gastos que vayamos realizando, asociando los gastos que vayamos realizando a una orden de trabajo, ¿sí? El siguiente paso es, bueno, si ya he terminado esta orden de trabajo, yo debería describir aquí todo lo que le hice para que quede como referencia, ¿sí? Pero cuando se cierra una orden de trabajo hay que hacer dos tipos de descripción. De hecho, esta no es obligatoria, esta que es en modo texto no es obligatoria, ustedes la pueden poner porque es útil, porque te permite escribir mucho texto, pero la que sí es obligatoria es esta que está aquí, ¿ya? Es decir, si no tiene marcada al menos una solución de las que están en mi base de datos de soluciones posibles, él no me va a permitir pasar de abierto a cerrado. ¿Ok? Es decir, siempre tengo que trabajar con esta área antes de poder cerrar una orden de trabajo. Entonces, primero tenemos aquí una base de datos de soluciones, ¿ok? Estos registros que están aquí yo los puedo escoger de cualquiera de los que se haya definido acá. O sea, yo los puedo ir creando desde acá. Pero también los puedo crear desde acá, ¿sí? O sea, puedo decirle al sistema, búscame alguno. Cualquiera de esos y selecciónalo. O puedo decirle, créame uno nuevo y lo grabo y ese me lo va a seleccionar directamente acá. ¿Ok? Entonces, de esa manera tenemos que tener al menos uno de esos grabado antes de que el sistema me permita hacer un cierre de esta orden de trabajo. Ok. Simplemente como información complementaria, si ustedes se fijan, lo primero que hicimos fue llenar datos importantes sobre el equipo. Si es preventivo, además, el mantenimiento tipo, que es súper importante. Luego, alguna categorización y para cerrar, sí me va a pedir que ponga cualquier cosa, así que mientras antes tengamos ese listado, ponemos ahí lo que corresponda y voy a actualizar. Ya hemos visto que teníamos los técnicos, teníamos la parte de comentarios donde podíamos poner algún tipo de información. Claro, eso yo lo hice en una siguiente operación en esta de acá. Teníamos soluciones. Teníamos documentos relacionados en general. Podíamos escribir un texto largo de resolución y ya. Esta pestaña de aquí lo que hace es mostrarme un poco la historia de los pasos o cambios que ha ido teniendo este documento. Ya, esto es más que nada para una revisión de los Mary o Willy, por ejemplo, cuando quieran revisar y monitorear, digamos, cómo ha ido su programa. Entonces ellos pueden ir validando qué tipo de tareas se han ido realizando, en qué fecha y en qué hora, durante la vigencia de este documento, ¿sí? Simplemente para poderle hacer una auditoría a esta información. La programación es bastante elemental, simplemente si es que estuviéramos haciendo, tiene que ver más que nada con el mantenimiento de equipos de venta, o sea, dónde tengo que ir yo a atenderlo al cliente, información que tiene que ver con mantenimientos que hago fuera de la oficina. Esta pestaña de anexos lo que permite es que yo pueda anexar cualquier documento. Por ejemplo, podría yo anexarle el plano de algo que hubiera encontrado por ahí. Por ejemplo, puedo anexarle la foto de algún daño que yo he encontrado para que quede como constancia y documentación, ¿sí? Lo único que yo hago es marco el botón de exploración, explorar. Y le digo que me abra el directorio para que yo busque la foto que voy a querer adosar, ya sea foto, documento, lo que sea. Entonces pueden ir asociando esos documentos a las órdenes de trabajo. ¿Ok?
Bueno, hasta este punto ya hemos visto la orden de trabajo en líneas generales, es decir, ya sabemos cómo va a operar por completo, digamos, esta orden de trabajo. Sin embargo, hay un tema que ha quedado pendiente y que tiene que ver más que nada con el inventario. Entonces, ahí ustedes me van a comentar quién debería hacerse cargo de los siguientes. Cuando hemos hecho nosotros ese traspaso y hemos sacado 15 repuestos, por ejemplo, al taller de mantenimiento, supongamos que de los 15 hemos devuelto uno, pero todavía hay 14 que se han quedado en mantenimiento, porque lo que yo he hecho es un traspaso, no he hecho una salida, sino que he hecho un traspaso. Ha salido del almacén general y se ha ido al almacén del taller. Entonces hay un paso adicional que tenemos que dar, pero este no lo van a hacer ustedes porque este lo tiene que hacer alguien. Puede ser un encargado de almacenes, puede ser algún asistente en el área de finanzas o puede ser un personal administrativo en el área de mantenimiento, ¿sí? O sea, no cada técnico, sino que alguno en particular, lo que tiene que hacer es hacer una operación que está en el módulo de inventarios, de inventarios. Hay que hacer una salida, ¿ok? Este documento de salida, se puede hacer salidas para una orden de trabajo en particular, pero no es la forma en que se trabaja, sino las órdenes cerradas. En otras palabras, lo que deberíamos hacer es lo siguiente. Todos los días, ver qué órdenes ya se han terminado y cerrarlas, ¿ok? Entonces, cuando una orden de trabajo queda cerrada, simplemente ya no se le va a seguir haciendo más trabajo y cada día nosotros podríamos hacer esta salida. Esta salida lo que va a hacer es buscar todas las órdenes que se han cerrado en el día de hoy y todos sus inventarios que estaban en el inventario temporal de mantenimiento, les va a dar una salida. Va a ser una salida del almacén temporal de mantenimiento al costo de mantenimiento, ¿sí? Entonces, yo ajusto este botón de acá y lo que va a hacer el sistema es no va a ser orden por orden, sino que va a buscar todo aquello que todavía esté en el almacén de taller, pero que corresponda a órdenes de trabajo que ya se han cerrado. Las que estén abiertas todavía las va a mantener en el taller porque puede ser que yo todavía de esas vaya a devolver algo o vaya a seguir acumulándole más inventario, más ítems de repuesto a un determinado mantenimiento, ¿sí? Pero los mantenimientos que ya están cerrados, se supone que yo ya saqué lo que necesitaba, devolví lo que me sobraba, entonces si ya está cerrada, todo ese mantenimiento, ese movimiento de inventarios solo de esa orden, más todas las otras órdenes que se han cerrado ese día, les vamos a hacer una sola salida para que salgan de ese almacén de taller directamente hacia afuera. Entonces, ¿quién creen ustedes que debería ser este documento de salida del consumo de mantenimiento? Si se fijan, tiene que ser una sola persona porque de una sola vez hace la salida de todos. Por si hiciéramos orden por orden, ya hemos visto que se desordena, se genera desorden porque no siempre se van a cerrar cuando hacemos cada orden de trabajo. Vamos a estar dependiendo de si alguien se olvidó o no. Entiendo que ese trabajo tiene que hacerlo la persona encargada de mantenimiento porque es a quien se le van a reportar todas las órdenes cerradas. Pero veo un punto ahí que necesitamos aclarar. Todas las órdenes solamente se pudieran cerrar cuando se hayan hecho las devoluciones, porque si no, entonces me quedaría inventario en tránsito en ese almacén si no ponemos ese tipo de revisión. Sería peor todavía. En vez de quedarte como inventario en tránsito, el sistema pensaría que lo has consumido y más bien cuando hagas tu inventario físico te va a sobrar esa pieza en el almacén o cuando quieras devolverla, como que esa pieza en el sistema va a aparecer consumida, ¿no? Sí, o sea, hay que tener ese cuidado, sí. Deberíamos tener ese bloqueo de que no me permita cerrar una orden de trabajo si no tengo las devoluciones de lo no usado. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo detectamos? Porque hay órdenes de trabajo que más bien normalmente tú sacas y más bien sacas un poco más y a veces devuelves, pero no en todas las órdenes devuelves. Entonces, Pero no habría una devolución, digamos, habrían órdenes sin devolución. sí, exacto, habrían órdenes sin devolución y habrían órdenes de trabajo con varias recesiones, por así decir, con varias solicitudes de materiales o de
o de repuesto. Claro, pero que digamos sean correctas, ¿no? Es decir, yo saqué hartos repuestos y los utilicé todos. Si digamos el mantenimiento tipo está bien armado, lo lógico sería que yo utilice todo eso, porque me dice cuántos galones tengo que cambiar de aceite, entonces yo debería cambiar esa cantidad de aceite. Me dice que cambie estos filtros, lo debería hacer. Entonces, raras veces me va a sobrar, la mayoría de las veces va a calzar, o a veces yo haga un pedido adicional, pero voy a pedir solamente la cantidad exacta que necesito para aumentar. Entonces yo te diría que el 80% de las veces todas estas órdenes de trabajo se van a cerrar sin que sea necesario hacer ninguna devolución, porque lo normal es que yo haya pedido lo que sea necesitado. Ahora va a haber un 20% En el mundo ideal, perdón, en el mundo ideal funcionaría así, pero en el mundo real eso es totalmente inverso. El 80% yo siempre voy a pedir materiales de más. Ya. Ahora, si tú pides de acuerdo a lo que te da la receta, no debería estar, digamos, no sería lo lógico que si tienes una herramienta que la has pensado bien y que has diseñado tu mantenimiento tipo para que se consuma lo estrictamente necesario, lo que dice el fabricante, etcétera, que tú pidas de más. No sería, ahí quiere decir que lo que está fallando No es lo es lógico. que nosotros hemos hecho mal nuestro mantenimiento tipo y en ese caso no vamos a ser eficientes. Y en ese caso, lo que por eso digo, ¿cómo podemos controlar esa parte para ir eficientizando en ese sentido? Porque sé que sí, y más cuando estamos saliendo en productivo con un mantenimiento nuevo o con un módulo nuevo que no conocemos ninguno a la perfección y que lo vamos a eficientizar de acuerdo al uso que le demos, como lo hemos ido haciendo con todos los módulos que hemos entrado en productivo. Ya, la única dificultad que yo veo ahí es cómo podría yo generar algo. O sea, porque lo que yo puedo hacer es que verificar que todo orden de trabajo tenga al menos una devolución. Pero ahí estoy obligando a que se cree No, una... Porque ¿cómo más podría yo asegurarme? Fíjate lo que pasa. Ese almacén de taller va a tener muchos artículos, ¿sí? Y de esos artículos, tú no los tienes separados, o sea, es un almacén global donde están diferentes repuestos para diferentes equipos. Puede ser que físicamente tú los tengas separados en un lugar al lado del equipo que estás trabajando, pero desde el punto de vista del sistema, tú tienes un almacén que se llama taller, en el cual tú vas a tener muchísimos repuestos que corresponden a varias órdenes de trabajo que están abiertas simultáneamente y que están en proceso en ese momento, ¿sí? Y los vas a ir utilizando. Entonces, como no tienes cómo identificar cuáles de esos repuestos le corresponden físicamente a cada equipo, cuando tú vayas a cerrar la orden de trabajo, no hay algo que te indique a ti si tenías que devolver algo o no. El único que va a saber eso es el técnico que está mirando que le está sobrando la pieza. Casi tendrías que hacer un inventario físico todos los días para ir a ver, bueno, y esta pieza de este equipo que ya está cerrado, ¿por qué quedó aquí, digamos, la pieza? ese inventario físico lo hace el técnico y se lo pasa a la persona que va a hacer el cierre de la orden. Y le dice, mira, yo hice el levantamiento de este equipo y pedí los repuestos. Esto fue lo que me sobró. Antes de cerrar la orden, debe de asegurarse quien vaya a cerrar que tenga la devolución, porque si por error hace la devolución, hace el cierre sin la devolución, me va a dejar mercancía en tránsito en ese inventario. Y me Claro, va a decir esa persona, que ese equipo la usó cuando no es correcto. claro, esa persona que hace ese inventario es el técnico que va a generar la devolución también. El técnico no. La devolución la va a generar el encargado, imagino. No esa parte tienen que definirla Ya. Willy y Rosemary. ¿Quién sería ese Ellos se hacen cargo encargado? de eso. Willy y Ok, Rosemary, ellos tendrían que determinar quién va a ser que va a hacer la devolución o quién va a hacer el cierre de la orden. Yo estoy viendo simplemente el tránsito de la mercancía desde el origen de la solicitud al almacén hasta el consumo en el equipo. Y o devolución al almacén nueva vez. ujú. En cómo me afectaría a mí si cargo un costo que no se corresponde o si hago una devolución que tampoco se corresponde. Hola Juan, Claro, hola, hola. ¿qué tal?
Para aclarar un poquito este tema de las devoluciones. Verá, el técnico como tal, él a través del programador, que viene a ser Smerling o Nelson en todo caso, él recibe la autorización para sacar repuestos desde almacén. Está bien, entonces, ¿qué pasa? Si hay repuestos que él no va a usar o que qué sé yo, que de repente pidió de más, eso se lo devuelve a su supervisor, que viene a ser López, ¿no? El supervisor entonces a través de Nelson o de Smerling tendría que hacer esa devolución. ¿Está bien? Y después de eso yo soy el que cierro las órdenes de trabajo. Entonces cuando yo cierro las órdenes de trabajo, prácticamente todo lo que está en almacén debería cargarse al equipo. Ya, entonces ahí lo que tienes que asegurarte es que si tú eres el que va a cerrar la orden, entonces López te haya reportado que efectivamente ya se han hecho todas las devoluciones antes de proceder al cierre. Claro. Ya, ya. Ok, ok. Sí, porque es cierto, como dice Carlos, si hay un ítem que no se ha devuelto, cuando le demos al botón de cerrar, no de cerrar, de consumir esta salida, va a consumir incluso ese ítem y va a figurar que la reparación fue más cara y al mismo tiempo te va a estar sobrando un artículo ahí en el inventario, ¿no? O sea, te va a estar sobrando físicamente en el taller, no vas a saber qué hacer con él. Cuando lo quieras devolver al almacén, el almacén te va a decir, pero si esto ya está consumido, ya salió. Entonces, sí. Ok, entonces, tú, Willy, eres el que vas a cerrar diariamente la orden y además vas a generar esa salida de inventario. Y una vez que lo hagas, antes de que lo hagas, vas a recibir el informe de López de que efectivamente todas las órdenes pueden cerrarse porque se ha hecho el conteo y se ha detectado que todo ya está correcto, que si había algo que se estaba quedando ya se le hizo notar a la persona para que haga la devolución y por lo tanto ya a ti te dan el informe de que ya todo se ha devuelto en el sistema también. ¿Está bien? Ok, ok. Bueno, entonces yo voy a armar esto en la productiva y se los voy a dejar de todos modos aquí en esta que dice caja chica, ¿ya? Lo que voy a habilitar y voy a poner en modo automático ya para el primero es que les aparezca el add-on automáticamente a Willy, a Rosemary, a Smerling, a Nelson y a quién más. Creo que esos son, ¿no? Así es. Ya. Y en modo manual quizás podrían ustedes decir que alguien tenga acceso para poder ver cuando sea necesario un apoyo adicional, no sé, quizás a Maurice. A Maurice y Carlos Severino. Perfecto. ¿Están de acuerdo? Y el usuario de supervisora de taller Luis no se va a estar utilizando en su momento. El que está usando capellán. Sí, pero ya cuando tenga la persona, ¿no? Por ahora vamos nosotros a hacer el training de esto de acá, ¿verdad? Llevarlo a la práctica. Ya después el que ingrese lo entrenaremos. Ya, perfecto. Y ya ustedes mismos saben cómo agregar, a Maurice mismo va a saber cómo agregar nuevos usuarios. Entonces, lo que yo voy a hacer durante el fin de semana es dejarles esta base de datos como para que jueguen bien, es decir, que tengan lunes, martes, ¿cuándo es el primero? ¿El miércoles o el jueves? Juan, una aclarando. El No jueves, sé el si primero, sí. una aclarando ahí, perdón. No sé si Carlos esté de acuerdo conmigo, pero en estos días pasó algo y es que, por ejemplo, ya tú has ingresado data y cada chica tiene data. En estos días se subió de la productiva a una de las bases de datos de prueba, a la de test marco, y entonces pues, tuvimos ahí una pérdida de información en la de prueba. Entonces sería bueno que para mantenimiento le creáramos una base de datos per se para ella, o sea, de caja chica, hacer una copia y ponerle así mismo mantenimiento o test mantenimiento para que ellos trabajen con esa que diga test mantenimiento. Ya, tienes razón. Es mi recomendación. Sí, de acuerdo. Gracias. Tú te encargas a Maurice. Sí, yo puedo hacerlo. Si tú me autorizas, sí. Perfecto.
Sí, sí. Y más bien tú me avisas para que, como yo voy a trabajar el fin de semana en esa parte, entonces sepa cuando ya está creada esa base. Bueno, yo la genero luego de las 6 y entonces la subo igualmente 6:30, 7 de la noche. De acuerdo, excelente. Y entonces lo que podemos hacer es que lunes y martes ustedes trabajen y veamos de tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas para que el miércoles continúen trabajando y después ya el jueves entren en productivo. Bien. Excelente. Bueno, señores, les agradezco mucho. Les voy a mandar el video. ¿Ok? Bien. Perfecto, Ok. bien. Bueno, Ok. que tengan buen fin de Muchas semana. gracias. Gusto Gracias saludarlos. igualmente. Igual, Gracias. Bye bye. Igual. un placer, bye. Bien.